los dos iguales y a ver dónde leche digo yo que hay una hiperclaridad bilateral. Bueno, las causas pues pueden ser, si la vasculatura pulmonar es normal, la causa normalmente va a estar en la pared torácica y la pleura, y si la vasculatura pulmonar está alterada, la causa va a estar en la propia vasculatura pulmonar o en el parénquima pulmonar y su influencia sobre los vasos. Entonces, bueno, causas espurias son causas que van a hacer que tengamos un pulmón más negro o más blanco, pero que no está, el origen no está dentro del propio pulmón. Entonces puede ser, pues, normalmente va a ser una rotación de la placa, puede ser una simetría o pérdida de los tejidos blandos y una escoliosis. Lo veis aquí, en esta placa, parece que este mitoras parece que es más negro que está más blanco que esto, o sea que este sería más hiperclaro que este, pero si os fijáis, la placa, mirad las clavículas, la placa está rotada hacia la derecha, y entonces aquí este pulmón va a parecer un poquito más grande y va a parecer que tiene, menor vascularización. En cambio, este es el mismo paciente, casi al mismo tiempo, y aquí está rotada hacia el otro lado, y ves que ahora parece que el pulmón que es más denso es el derecho, y el izquierdo parece que es más transparente, simplemente por la rotación del paciente. Segundo, bueno, pues aquí estamos viendo una placa de tórax, una placa antigua, está escaneada de una radiografía normal. Entonces, os fijáis que este tórax parece bastante más negro que este. No vemos claramente la vasculatura. Hombre, ahora con el sistema digital podemos jugar y con una misma placa podemos cambiar la ventana y ver parénquima, ver vasos, lo que sea. Aquí estaba, pero si os fijáis, las partes blandas de este lado son mucho menos densas que en este otro lado. Entonces lo único que le pasaba era que tenía un síndrome de Polar, le faltaba el músculo pectoral izquierdo. Por eso este pulmón es más negro que este y por eso aquí hay menos partes blandas en este lado que en este. Aquí, bueno, sería una especie de signo de la pulmón hiperclaro, al revés, parece que este pulmón es más blanco que este. Si os fijáis, los vasos no parece que tengan mucha diferencia, sí que está esto más denso, pero bueno, tampoco vemos que haya ninguna masa ni que haya nada, pero sí que hay una diferencia de densidad entre los dos pulmones. ¿Cuál es el malo y cuál es el bueno? Bueno, hacemos la placa y ¿qué os parece esto? Sabéis que tiene aquí una masa en la pared posterior, en la espalda, que tiene una densidad bajita. Hombre, en la placa convencional no podemos comparar densidades como en el escáner, pero si le hacemos el escáner, veis que aquí tiene una masa, aquí detrás. La densidad es un poquito incluso menor que la del tejido celular subcutáneo, pero era un lipoma que tenía aquí en la pared. Veis cómo está deformando, a pesar del paciente estar en decúbito, veis cómo está deformando la pared posterior, que era esta y que era simplemente un lipoma. Este lipoma teóricamente es poco denso, pero su densidad contribuye a que este pulmón aparezca más negro que este otro. Bueno, aquí es parecido. Os enseñé el otro día otro parecido, veis que hay una asimetría, este pulmón parece que es más blanco que este, los vasos no parece que estén tampoco, veis que hay vasos aquí, no son neumotoras, y aquí si os fijáis, este sí, el que os enseñé el otro día, tenía una desarticulación del brazo, aquí sí hay cabeza humeral, pero ponemos en la placa lateral, ¿qué os parece que pasa? Bueno, si os fijáis, aquí hay un brazo, pero el otro brazo ¿dónde está? El otro brazo es esto. Este es el mío. Si os fijáis aquí, el cachito que le queda de húmero está aquí. Entonces, parecía el otro día era una desarticulación completa, esta es una amputación traumática del brazo y lo que está pasando es que tiene una atrofia de pectoral y por eso este pulmón está más blanco que este otro. Bueno, lo típico de la simetría sería la mama, la mastectomía, claramente por su diferencia de densidad en las axilas, y aquí lo que estamos viendo son los clips de la linfadenectomía, los clips vasculares. Bueno, la simetría de la mama, que también vimos el otro día. Y vamos a ver, estas dos placas son más o menos correlativas, pasa un poquito de tiempo entre las dos. ¿Qué os parece esta? O sea, en esta placa vemos que hay una diferencia, este pulmón es más negro que este, pero como ya somos muy listos, pues ya sabemos que aquí le está pasando, le falta una mama, o sea que nos va a hacer que, bueno, pues sabemos que esta hiperclaridad de este pulmón es consecuencia de la pérdida de
Pero esta es la misma señora, digamos, como 6 meses después. ¿Qué ha pasado aquí? O sea, de repente le apareció una mama. Prótesis. ¿Eh? Prótesis. No, las prótesis no son así. La posición. No, la posición está bien. Esta señora lo que se le ha hecho es una reconstrucción de mama, pero se le ha hecho un injerto miocutáneo. Se ha sacado, o bien, no sé, se la había sacado, o bien de la tripa, que la sacan también de la pared y le hacen, en vez de ponerle una prótesis, le hacen un injerto con tejido vitalizado y hacen se supone que tiene unos mejores resultados cosméticos. Es bastante más complicado que meter una prótesis, pero bueno, se supone que el resultado cosmético es mejor, aunque también la señora, por lo visto, lo pasa peor. Simplemente es eso. El aparente, lo que se le había hecho, no es que se le hubiese reproducido la mama como una estrella de mar, sino simplemente que se le ha hecho un injerto. Y bueno, la otra causa típica de asimetría, de causa espuria de pulmón hipercáreo, la escoliosis. Bueno, va a haber un pulmón que es más grande, otro que es más pequeño, uno que sea más blanco y otro más negro, pero la causa va a estar aquí en la columna, no en el propio pulmón. La pleura, causas pleurales de hipodensidad, pues la más típica es el neumotórax, y estas otras lo que van a hacer es no van a provocar auténticamente una hipodensidad, sino que van a hacer que el otro pulmón aparezca más denso y en contraposición va a parecer que hay un pulmón que es hiperclaro. Aquí, si os fijáis, hay aquí una línea que viene por aquí, que sigue por aquí y que sigue por aquí, que sigue por aquí, que es un neumotórax. No es muy difícil de ver, claramente veis que aquí tiene un neumotórax, no llega a ser un neumotórax a tensión, pero es que tiene aquí todo el pulmón, está aquí colapsado en el ilion. Si os fijáis, hay aquí un signo que hace aquí un nivel hidráulico, eso quiere decir que es un hidroneumotórax. Si es un hidroneumotórax, sobre todo si es traumático, es importante porque si esto es un neumotórax normalito, bueno, pues se le puede poner un tubito fino y va a ir bastante bien y para el paciente es mucho mejor. Pero si esto es traumático, quiere decir que aquí hay sangre. Entonces no se le puede poner un tubito fino porque ese tubito se va a obstruir. Entonces hay que ponerle un tubo de verdad, que es más coñazo ponérselo y es bastante más difícil para el paciente el aguantarlo. Aquí estamos viendo otra causa. Aquí hay una diferencia. Claramente aquí el pulmón patológico es este. Entonces, hay un aumento de densidad dentro de este pulmón, que no vemos muy bien el diafragma, pero que, si os acordáis del otro día de lo que hablamos, estamos viendo vasos a su través, o sea que se supone que no hay patología dentro del propio parénquima pulmonar, pero un derrame pleural es una placa en decúbito, y esto es un derrame pleural que se ha venido sobre todo a la parte posterior de la cavidad pleural. Bueno, causas pulmonares, más o menos todas. Aquí veis que hay una diferencia de densidad, también veis que hay una diferencia de tamaño entre los dos pulmones, y aquí lo que está pasando, si os fijáis aquí en la placa lateral, o sea, normalmente esta sería la cisura mayor tendría que venir por aquí, y lo que hay es una telectasia de todo el lóbulo superior. Veis que esta venía hacia arriba, este pulmón va a estar hiperinsuflado, y por eso se ve esta zona aquí un poquito más densa. Veis aquí en el escáner como todo el lóbulo superior, que tendría que ocupar más o menos esta zona, se ha venido todo hacia adelante, y todo esto es lóbulo inferior. Bueno, las causas congénitas, bueno, esta sería una hipoplasia pulmonar, pues hay una diferencia de densidad entre los dos pulmones, incluso hay un poquito de desplazamiento mediastínico, y esta es una broncografía de verse la organización normal del árbol bronquial, es que aquí le faltan ramas. Es una hipoplasia pulmonar. Este es el famoso síndrome de la cimitarra, este vaso que se ve por aquí. O sea, normalmente vamos a ver esta zona más, que puede ser la arteria del lóbulo inferior, pero no la vemos que es continua hacia abajo. Este es un retorno venoso anómalo que, bueno, pues a alguien se le ocurrió alguna vez que se parecía a la espada mora, y se llama síndrome de la cimitarra, que también podría asociarse a una diferencia de densidad entre ambos pulmones. Insuflación compensadora, que es una de las causas más típicas, sobre todo suele ser bilateral. Vemos que aquí este pulmón está un poquito más pequeño, pero veis que aquí esta zona de aquí es más negra en este lado que este, y parece que hay menos vasos. Lo que pasa es que aquí hay una atelectasia del lóbulo inferior, el diafragma se ha tirado hacia arriba. Veis que aquí en la placa lateral, este sería el diafragma derecho, este el izquierdo, y aquí está
estamos hablando de una atelectasia del lóbulo inferior y aquí una hiperisuflación compensadora del lóbulo superior. Es un pulmón tuberculoso ya en fase final con mucha retracción y que va a haber los vasos van a estar muy abiertos y va a aparecer una hipodensidad. También puede ser. En la resección, aquí lo mismo, vamos a ver, lo que aquí si os fijáis es que parece que aquí hay una costilla rota y aquí con un poquito de... Veis que aquí hay unos clics quirúrgicos que se había hecho una lobectomía en el lóbulo superior. Entonces el lóbulo inferior tiene que venir a ocupar ese espacio y por eso esta zona está un poquito más hipodensa. Alteraciones parenquimatosas. Esto sería un síndrome de Swyer-James. Veis que esto no es adquirido, pero veis que hay una disminución de la vascularización de este pulmón. Esto sería una bulla inmensa. Me pasa, no se me oye. Bueno, veis que hay una diferencia de densidad que es producida por esta bulla tan grande que tiene aquí el paciente. Y esto sería un neumatocele. Un neumatocele simplemente es una cavidad que queda después, normalmente puede ser de un proceso inflamatorio, una neumonía, o también puede ser después de un proceso traumático y va a ser una cavidad que lógicamente no va a tener vasos y va a parecer más negra que el otro lado. Cualquier tipo de patología bronquial que no lo estudia completamente va a provocar un mecanismo valvular que va a hacer que en la expiración no salga el aire y que en la inspiración no entre, y por eso vamos a tener pues, un valvuleo mediastínico en la expiración. En este pulmón, en una placa de inspiración, el aire va a entrar en este pulmón, en el pulmón sano, y va a haber un desplazamiento mediastínico hacia el lado enfermo, pero en la expiración el aire no va a poder salir, con lo cual sí va a haber una pérdida de volumen del pulmón sano, pero el pulmón enfermo va a seguir igual, con lo cual va a haber una desviación del mediastino hacia el otro lado. Fluidosis, una obstrucción del bronquio principal, del bronquio intermediario, una traqueobronquial. Este es un paciente de la UBI, bueno, veis que está intubado, tiene aquí los monitores, tenía por aquí un catéter, un pismo, y tiene un derrame pleural bilateral, y que al día siguiente el paciente amanece así. Entonces veis que hay el pulmón se ha quedado completamente blanco, no parece que haya mucha pérdida de volumen porque el tubo está en su sitio, pero sí que ahí parece que se ha producido algo extraño, simplemente. Esto es un tapón mucoso que está provocando una atelectasia de ese pulmón, se le metió el tubo, se le aspiró el tapón mucoso y bueno, pues el paciente siguió estando un poquito pocho, pero ya por lo menos respiraba por los dos pulmones. Compresión extrínseca, este sería el linfoma que está comprimiendo los dos bronquios. Y esto sería lo que se llama el signo de Westermarck, que es en el tromboembolismo pulmonar sin infarto hay una zona más o menos triangular que la verdad es que es también bastante difícil de ver, que es una zona más o menos triangular sin vasos. Esto es una angiota pulmonar donde vemos la aorta principal, vemos la arteria pulmonar principal, tenemos la izquierda y veis que aquí hay un defecto de represión que está obstruyendo prácticamente toda la arteria pulmonar principal, y aquí en la derecha también tiene esto. Aquí esto es una placa de ateroma en la aorta descendente. Las causas difusas, bueno, bilateral es lo mismo, es lo único que va a estar en los dos pulmones y va a ser bastante más difícil de ver si las causas son lo mismo, una técnica incorrecta, que tengamos una placa muy penetrada, que antes llamamos una placa quemada y que no nos va a dejar ver vasos, la mastectomía bilateral, que bueno, y la obstrucción congénita de pectorales, que bueno, pues también es un poquito más difícil de ver. Bilateral. Puede haber un neumotórax bilateral, aquí se ve claramente que hay un neumotórax y aquí en este lado parece que está un poquito más dudoso, pero si ponemos al paciente en decúbito lateral se veía que aquí había un neumotórax chiquitito. Bueno, pues esto si queréis, entonces, una estenosis de las arterias pulmonares, veis que hay una disminución de los vasos en los dos lados, habría un pulmón hiperclaro bilateral. Este sería un falor con la típica morfología en zueco del corazón. Y lo hace fuera del espacio aéreo, bueno, pues esta sería la típica placa de un torso enfisematoso con los aplanamientos de diafragma, con los escalonamientos aquí en el aumento del aire retroesternal, y este además tenía un nódulo, pues estaba aquí, pues se hizo la placa. Esto sería una fibrosis quística, ves que aquí muchas cavidades y aquí va a haber una hiperinsuflación de los lóbulos inferiores. Aquí vemos que hay unos agujeritos por aquí. Esto es una técnica que ya no hacemos, que era un poco putada para el cliente. Esto es una broncografía, le metíamos contraste en el bronquio y se ponían un poquito malitos. Aquí lo que estamos viendo es
una dilatación de los bronquios distales. Estos son bronquiectasias. Estos son bronquiectasias como las vemos ahora, que ya no nos hace falta meter el bario dentro del pulmón. Son bronquiectasias, esto es síndrome de Cartagener, que se asocia con dextrocardia, que puede ser total o parcial. Esto sería, aquí tenemos ves claramente que la punta del corazón está hacia la izquierda, pero es que además estamos viendo que el estómago está hacia la izquierda también y el hígado está hacia la derecha. Y el brazo es entonces un situsolitus, aquí el corazón, y esto es el síndrome de Cartagener, que también. Bueno, este es un caso un poquito curioso. A ver, ¿qué os parece esta placa? Estamos viendo claramente que hay dos pulmones. Este parece que es un poquito más pequeño y parece que está un poquito más denso. Si os fijáis aquí parece que hay una costilla rota. No sé claramente, pero por aquí debería haber unas suturas. Donde ha señalado lo de la costilla rota, ¿no parece lo del signo de la embarazada ahí? ¿Eso no? No, es más bien hueso, es una costilla que está rota. Casi no te digo, pero bueno. Entonces, o sea, claramente está aquí, este pulmón está grande. La patología estaba en este pulmón. Entonces, este paciente lo que pasa es que tenía un efisema bestial, y entonces lo que se le había hecho era un trasplante de pulmón. Este es el pulmón malo y este es el pulmón bueno. Y la costilla esta fue de la cirugía, le hicieron una costotomía y por eso le quedó aquí esta fractura. Entonces, este pulmón veis que tiene mucho menos vasos que este lado, porque este es el pulmón que está malo, este es el pulmón efisematoso y este es el pulmón trasplantado, que es el pulmón bueno y que tiene, bueno, pues un volumen normal en comparación que que si veis, se está riendo incluso por aquí. ¿Veis cómo? Esta línea, que era la línea pleuro-anfigo-esofágico que lo comentamos el otro día, se está metiendo demasiado para acá porque este pulmón está hiperinsufflado. Bueno, este es un tromboembolismo pulmonar bilateral. Y si queréis, bueno, vamos a comentar un poquito. Bueno, las cavidades, los quistes son estructuras de pared fina que contienen líquido, que cuando están llenas de líquido pues parecen masas y cuando se vacían parecen cavidades. Y las cavidades son simplemente lesiones que bien por un proceso infeccioso o por un proceso de necrosis vascular se van a cavitar y van a hacer un agujero. Las causas, pues todas las que veis aquí, miles. Bueno, simplemente vamos a ver. Bueno, teóricamente habría que analizar el grosor de la pared, tamaño, revestimiento. Bueno, de todos los signos que hay, los únicos que son un poquito más o menos valorables y tampoco mucho, es el grosor de la pared. Veis que si la pared tiene un grosor fino, o menos de 4 milímetros, la mayoría de los procesos son benignos, mientras que si la pared es gruesa, veis que la mayoría de los procesos son malignos, pero hay aquí, entre fino y grueso, que hay prácticamente puede ser un proceso tanto benigno como maligno. Las causas, bueno. Si vamos al GAMUS, no sé si el otro día lo comentó Javier, lo del GAMUS, que es una especie de libro de diagnósticos diferenciales. Si intentamos buscar cavidad pulmonar con pared bien definida y pared delgada, veis que más o menos las más frecuentes son estas, pero es que si vamos con la pared gruesa prácticamente son las mismas, o sea que el criterio de pared fina o pared delgada no es un criterio exclusivo de si un proceso es benigno o es maligno. Es que carcinomas broncogénicos puede haber en los dos lados, bronquiectasias puede haber en los dos lados, patología fúngica con el fungus val puede haber en los dos lados, tuberculosis puede haber, o sea que no nos vale. También si utilizamos otro teóricamente criterio que es el borde externo, no solo el grosor de la pared, sino si la masa por fuera está bien o mal definida, veis que tampoco nos sirve ese diagnóstico, porque tanto las que están bien definidas como están especulados, que bueno, siempre se ha dicho que los especulados van a favor de malignidad, nos va a dar lo mismo. Accesos los tenemos de las dos maneras, carcinoma broncogénico los vamos a tener de las dos maneras, los hongos iguales, las metástasis, o sea, que no son criterios absolutos. O sea, si tiene una pared fina va a ir a favor de que sea benigno, pero no es exclusivo, y si tiene una pared gruesa, bueno, pues se supone que es maligno. Bueno, aquí tenemos una masa, donde si os fijáis tiene aquí una especie de menisco, que es la típica, esto era un quiste broncogénico vaciado y que se había colonizado por una aspergilosis. Estos es lo que se llama el micetoma o la pelota de hongos, ¿vale? Aquí tenemos una masa con cosas por dentro, ves que tiene un nivel hidroaéreo, le ponemos en el cubito lateral y aquí no vemos bien la pared, pero aquí se ha movido el líquido y vemos que se nos están combinando tanto una cavidad que tiene una pared relativamente fina con una cavidad que está una pared bastante gruesa, bastante irregular. Esto es un acceso pulmonar. Aquí, bueno, pues parecido. Esto es una tuberculosis con una pelota de hongos.
Y aquí, bueno, pues vamos a ver los distintos... Es una patología que ya prácticamente vemos muy poco, pero todavía se sigue viendo. Esto sería un quiste hidatídico lleno. Aquí, bueno, pues tiene una densidad, está bastante bien definido, pero tiene una densidad pues, similar a la del corazón. Aquí ya, si os fijáis, ya es el quiste hidatídico y ya parte por aquí una especie de menisco. Esto es la primera fase de la ruptura del quiste hidatídico, cuando se rompía, entraba aire y se separaba la periquística de la quística y entonces tenía el signo del menisco. Cuando la ruptura es más grande, veis que ya se ve la pared fina, pero el nivel, igual que hemos visto antes más o menos en el acceso, que era un nivel hidráulico, que es un nivel, aquí veis que como cosas flotando. Esto, no sé si os acordáis de la carrera, esto es el signo del menisco, el signo del camalote, el signo del nenúfar, el signo del lirio de agua, son todos los... Entonces aquí esto es una placa y sobre todo veis aquí, estas son simplemente son las membranas que se han despegado y que están flotando dentro del quiste. En una fase ulterior, si el paciente sigue, bueno, pues lo sigue echando, va desde la fase esa típica que cuenta siempre de echar los pellejos de uva, y entonces al final lo que sería pues, un quiste hidatídico lleno, y este es un quiste hidatídico vaciado, veis que simplemente le queda aquí un poquito, pero ya le aparece bastante fina y solo aquí en la parte inferior le van a quedar un poquito de membranas. Esto es una granulomatosis de Wegener, con múltiples lesiones cavitarias de pared gruesa. Esto es un carcinoma epidermoide, tenemos aquí una cavidad con pared gruesa, con localización típica en el lóbulo superior, no llega a ser un pancoas, no se está comiendo las costillas, pero veis aquí claramente como tiene una pared muy regular, como amelonada, es muy típica de los carcinomas de pulmón. Aquí el mecanismo es que el tumor crece más deprisa que la vascularización, hay una necrosis, hay una suelta bronquial y se va a vaciar. Estos son embolismos sépticos de un drogadicto. Esto es una bulla, estos son otras bronquiectasias de la broncografía igual que antes y la dilatación de los vasos. Y bueno, hay lesiones que pueden simular cavidades, por ejemplo, en esta veis que parece que tiene aquí muchas cavidades, es un recién nacido, está intubado, y veis que bueno, pues aquí hay una masa y que claramente no, bueno, este es un recién nacido con una hernia diafragmática congénita y esto que estamos viendo aquí no son cavidades, estos son los intestinos que se han subido para arriba y aquí el pulmón, este es un pulmón hipoplástico. El niño lo va a pasar un poco crudas. Aquí, bueno, pues que hay un aumento de densidad con varias burbujas, pues es un poco raro para cavidades, ves que está en una localización así muy posterior. Esto lo que era un empiema con aire. Pasa que era un pus tan denso que el aire, en vez de formar un nivel hidroaéreo como hace normalmente, pues va a aparecer así esas burbujas. Y esto, a ver, ¿qué se os ocurre que puede ser eso? Esto seguro que no acerté ninguno. Es un tuberculoso. ¿Eh? No. Esto es una cirugía que se hacía, bueno, la señora aparte tiene un tubo, tenía un motor, este es el tubo de respuesta. Esto es una cirugía que se hacía antes en los tuberculosos para que las cavidades no se les infectasen, no se les sobreinfectasen o se llenasen de aspergillus y de todas esas cosas. Lo que se hacía era intentar colapsar ese pulmón, ese lóbulo superior. Entonces lo que se le hacían era meterle unas bolas, se llaman bolas de lucita, aunque también se hacía con preservativos llenos de líquido, incluso en algunos sitios han llegado a meter pelotas de ping-pong, que lo único que servía era meterlos en la pleura para colapsar el pulmón. Esto se llama un plombaje. Es un poco bruto, pero es que la otra alternativa que había era esta. Esta yo creo que todavía es un poco más bruta, que lo que hacían era simplemente hundirle las costillas, anestesiado por supuesto, pero el efecto era el mismo, lo que se llama una colapsoterapia, y era para colapsar las cavidades tuberculosas del lóbulo superior y que no se infectasen. Entonces, pues que aquí este pulmón no está, pero se le han machacado todas las costillas para provocar el colapso del lóbulo superior. Bueno, esta es otra pseudocavidad, aquí vemos que parece que hay aquí un aumento una disminución de densidad, en la placa lateral parece que hay aquí un agujero bastante bien definido, pero le hacemos el escaneo, bueno, tiene aquí una neumonía en el lóbulo inferior, y aquí lo que se ve es esto. Que esto es una reconstrucción volumen rendering, de lo que se ve que esto era simplemente, el señor había tenido aquí un acceso y se le había quedado un agujero, que aquí pues lo que se ve al fondo son el parénquima pulmonar. Esto no es una verdadera una cavidad, sino que es un agujero en los tejidos blandos de la pared costal. ¿Vale? Venga, ahora, daros una vuelta y a coger por ahí.
¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? No tenemos. Si es que esto tenía que haber sido más, si solo para prácticamente cada tema de estos es una charla. Entonces intentarlas meterlas todas en eso, pues es ir corriendo yo y eres ir que vosotros pues vais con la... Claro, si mucha... Pero el pulmón, lo que hablamos el otro día, el pulmón tiene unas respuestas muy limitadas, pero lo que sí tienes es verlo eso y sobre todo que, bueno, luego volveremos a hacer, que necesitamos que nos ayudéis vosotros, que nos contéis, porque muchas veces, sobre todo lo veremos en la neumonía, un mismo germen puede dar mucha patología distinta, o mucha patología, o una misma imagen puede estar producida por un... Entonces, si nosotros no nos contáis que eso, pues que está inmunodeprimido porque no sé qué, o que se le ha hecho un trasplante y se le está metiendo corticoides a punta pala, yo qué sé. Las imágenes muchas veces, entonces, ni nosotros nos ayudáis, ni nosotros os podemos ayudar a vosotros. Vamos a tomar un café. Sí. Tomamos un cafetín.